la razón de las cosas y te gusta analizar lo que... Hola amigos, saludos. El tercer video del día de hoy. Hoy vamos a tiempo. Gracias, no te preocupes, cachorrito, no pude leer tu mensaje, pero creo que tienes problemas para bajar los videos o algo así te está pasando. Yo lo comprendo, yo lo estoy guardando, pero a mí, si cada vez que tú publicas uno, yo lo guardo también. O sea que le doy saludos también a Maritza, que estaba por ahí en los comentarios. Y te quiero mucho, Maritza, gracias por... Maritza es un ejemplo bello que tenemos Laura y yo con relación a una persona que conoce el espiritismo a través de lo que nosotros predicamos. Y eso me da felicidad porque ella está poniendo en práctica todo lo que ha estado aprendiendo y me quedo bien sorprendido de lo profundo que ella llega a estos análisis. Pero Maritza, te saludo, a Gigi, a Lisbeth Corredor en la vez pasada, a Cachorrito que me dice, Cachorrito, que fue lo que me dijiste en el anterior video. Que no tiene internet, ok, está bien, entiendo. Aurora Marín, Muñetón, gracias, te quiero, mi amiga. Y oramos también en la oración, incluimos los desencarnados. No se me olvide que ella siempre me lo acuerda. Tengo aquí muchos comentarios del video anterior. Monserrate La Puerta, te quiero. Lisbeth Corredor, qué lindo, gracias. María Guadalupe Ruiz Suburán, yo te uso mucho de ejemplo, amiga, no te molestes conmigo, pero me gusta mucho mencionar tus experiencias con el espiritismo y me alegra mucho que estés ahí. María Guadalupe, de México. No, tú eres de Chile. ¿Cuál es? Espérate. María, un momento. Es que se me lo borra. Ok, está bien, no te estoy confundiendo. Saludos a todos los que están envueltos. Tenemos un tema en este momento y saludos a todos los que han, después tendré tiempo de ir buscando la información de que ustedes escribieron y con gusto les contesto a cada uno de ustedes. En este momento vamos a hablar de lo que es una opinión personal en el espiritismo. Eso es importante que usted entienda que el espiritismo considera todas las opiniones personales como no aptas para poder sustituir ninguno de los contenidos de los libros codificados. O sea, no hay nadie que pueda venir con una opinión personal, cambiar lo que dijeron los espíritus y que fueron puestos por escrito. No es porque lo dijeron así porque sí, se lo dijo alguien y alguien se lo olvidó, sino que Kardec los puso por escrito en los libros codificados. Y voy a dar las instrucciones de qué significa una opinión personal. Y tenemos muchas opiniones personales. Tenemos los racionalistas que quieren cambiar y actualizar los libros codificados con libros con cartas de posicionamiento como base. Esas son opiniones personales que no son muchas de ellas no son de acuerdo a lo que enseña el espiritismo, son contrarios a lo que enseña el espiritismo. Pero ya los espíritus se encargaron de decir, no vengas aquí con opiniones personales. Si no lo puedes sustentar con los libros codificados, en los libros que tú escribas, o en las posiciones que tú pongas, o la organización ponga con relación a los temas del espiritismo, no valen nada para el espiritismo. Son opiniones personales aisladas, y muchas veces son tóxicas, que el espiritismo no se puede hacer responsable. Pero entonces, ¿de dónde sale eso? Porque ya ellos sabían que iban a venir personas que quieren pensar diferente, como ese problema que tenemos con las teorías estas conspirativas, y empiezan a cambiar, no, porque a mí me dijo, por ejemplo, en Brasil, que hablan de Chico Xavier, que es la cuarta revelación. Son mentiras, porque no leyeron los libros y no puede haber una cuarta revelación, porque en el momento que hay una cuarta revelación, ponen como mentira todo lo que dijeron los espíritus. Entonces usted no es un espiritista, usted es un espiritualista, un religioso más. Pues entonces esas opiniones se las reserva para usted, pero no diga que es espiritista, porque entonces se convierte en ¿qué? En lo que es un hipócrita. El espíritu de verdad, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, artículo 21, habla de que nos corresponde a nosotros, los espiritistas verdaderos, a descubrir a los que son mentirosos, que son mistificadores, que son embusteros y que son hipócritas. Esas dos palabras.
mentirosos e hipócritas. ¿Y por qué? Porque un mentiroso se convierte en un hipócrita cuando dice una mentira, decir, por ejemplo, que yo soy espiritista, pero no está leyendo, ni está diciendo, ni está predicando lo que dijeron los espíritus, sino cosas que dijo Chico Xavier, ¿no? Y que vienen a decir que eso es una nueva espiritualidad, y que vienen a decir, como decía León Denis, o que vienen a decir que hay una cuarta revelación. Con Álvaro Vélez de Colombia, que habla de una cuarta revelación, que vienen los espíritus, están revelando, y pone videos allá en Colombia. Yo no he tenido tiempo de ir a tu video nuevamente, pero tengo, cuando tenga la oportunidad, ya yo lo copié y lo tengo disponible para ir punto por punto de lo que tú has dicho en ese video, de una nueva revelación al espiritismo. Y eso no es correcto, eso no es una buena enseñanza del espiritismo. Porque ni Emanuel, ni André Luis, ni Joana Angelis tienen la fuerza moral de venir a cambiar lo que ya está escrito en los libros codificados. Y no se puede sustituir lo que ya se dijo, que es una verdad eterna, que tú mismo lo dices en el video, y te contradices cuando dice que viene, que a pesar de que hay una verdad eterna, vas a aceptar lo que dijo André Luis. André Luis es un espíritu inventado. Señor Álvaro Vélez, el que lo quiera darle el mensaje que yo hablé de él hoy. Es un espíritu inventado, ficticio, que no sabía ni dónde tenía las narices. Y Emanuel es un espíritu inferior por completo, se impone, se impuso sus criterios y mentía, se contradecía con lo que decía la codificación. Y Joana Angelis lo mismo, se contradice con lo que dice la codificación, enseñanzas falsas, fatulas, en contra, como opiniones personales. Esas opiniones personales ustedes las han comprado y hacen organizaciones como la Confecol y hacen la de allá de Argentina y todo lo hacen en base a que a opiniones personales de algunas personas que tienen más tendencia a la parte religiosa o a la parte racionalista y quieren cambiar lo que ya dijeron los espíritus, que es ley, que es una verdad eterna absoluta, que no la puedes cambiar. Tú puedes hablar de verdad transitoria o una verdad relativa. Y una verdad relativa es aquella que está propensa a cambios y sujeta a los cambios que surjan mientras el tiempo va transcurriendo. La ciencia y todo lo. Pero el espiritismo no es una verdad transitoria, no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Tú no puedes cambiar lo que tiene que decir, lo que tiene que ver con la reencarnación, con el alma inmortal. Tú no puedes cambiar lo que se establece en términos de lo que es un espíritu puro y perfecto que se convierte después de un proceso de expiación. Tú no puedes cambiar la palabra ni el proceso de expiación. ¿Ah? Y tú no puedes venir a decir que no puedes orar porque a ti no te gusta orar, porque tú eres muy orgulloso, muy egoísta y que tú oras con la almohada. ¿Cuántos racionalistas han venido a mí, que ya yo no tengo de amigos, que dicen, no ore por mí, Fran, yo oro con la almohada? Mira qué barbaridad, qué estupidez. ¿Qué clase? Y dice, y entonces esos son los que catalogó el espíritu de verdad como hipócritas. Dice ser espiritista, pero no siguen las reglas que dice el espiritismo. Pues entonces el espiritismo enseña lo que se llama una opinión personal. Apréndase esto y no se lo olvide. Y este video yo lo estoy haciendo porque lo necesito. Ay, Lidis, gracias. ¿Qué me dijiste, Lidis? Ah, ok, está bien. Vamos al tema. Estamos hablando 5:41, ok. Vamos a ver cuánto me toma yo llevarlo al punto de esto. El libro de Génesis, espiritista, escrito, o sea, codificado, escrito y publicado por Allan Kardec el 6 de enero de 1868, dice claramente en su introducción, la introducción del libro, lo siguiente, refiriéndose a lo que significa una opinión personal, aislada, que el espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo, no puede ser responsable. No me venga a decir que tú una opinión tuya personal, que el espiritismo lo acepta, porque tú lo dijiste, porque tú lo crees así, porque alguien te lo dijo, porque Chico Xavier te dijo eso, que te lo dijo Emanuel o André Luis. Entonces, en la introducción, y voy a leer lo que dice exactamente, aquí te lo economizas.
No lo tiene, aquí te lo voy a poner directamente y cuando haga la publicación te voy a poner todo el texto de la introducción del libro de Génesis ya traducido del francés al español. Y dice, publicado en enero 6 de 1868. Eso lo publicó Allan Kardec. Esta nueva obra constituye un paso adelante en el terreno de las consecuencias y las aplicaciones del espiritismo. Conforme lo indica su título, tiene como objetivo el estudio de 3 puntos hasta ahora diversamente interpretados y comentados. El Génesis, los milagros y las predicciones, en su relación con las nuevas leyes que se deducen de la observación de los fenómenos espiritistas. Los que hicieron traducciones falsas de Brasil, empezando con FELAC, Federación Espírita Humanista, Allan Kardec de Argentina, nunca me contestaron cuando yo le envié. Y le dije, yo voy a hablar de ustedes, así que ustedes tienen la oportunidad de contestarme. Ellos han publicado libros como este. Completamente falsificado. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? En español, la Génesis. La Génesis. ¿Y quién le dijo a ellos que ellos podían cambiar el título del libro de Génesis por la Génesis? Si la traducción literal del francés al español, y vinieron a mí personas de España y del otro lado, lingüistas, a decirme a mí que esa traducción yo estaba utilizando, esa interpretación de la traducción del francés al español era correcta y no es correcta. Porque cuando tú pones eso para traducirlo en cualquier traductor, no te cambia la palabra la por él. O sea, no te cambia el que es un título, el Génesis, no lo cambia por la Génesis. Y ellos, los de la FELAC, cambiaron ese concepto y lo explicaron con Herculano Pires en la introducción. Nosotros le hemos cambiado el nombre del espiritismo, la Génesis, para comérsela. Mira lo que nosotros estamos haciendo, estamos evaluando eso y estamos corrigiendo a Kardec y a los espíritus. Y eso no es correcto. Usted no puede corregir lo que dijeron los espíritus, porque aquí dice en la introducción del libro de Génesis, claramente, el Génesis, hasta ahora diversamente interpretados y comentados, el Génesis en español, los milagros y las predicciones, es un título, no es una interpretación de lo que significa el mensaje que está envuelto en todo el contenido del libro de Génesis. O sea, y entonces eso tergiversa lo que querían decir los espíritus. Entonces ustedes son más inteligentes que Allan Kardec, y más inteligentes que los espíritus, y el espíritu de verdad, y más inteligente que Dios. Y eso son opiniones personales. Pero cuando esas opiniones personales las ponen por escrito, entonces tenemos el derecho de decir, no, papá, eso es una opinión personal suya. Usted no le puede cambiar el nombre. Ese es el nombre. El Génesis. No es la Génesis. Y Kardec lo explicó. El libro es el Génesis. El segundo párrafo dice, 2 elementos, o si se quiere, 2 fuerzas, rigen el universo. El elemento espiritual y el elemento material. O sea, están los espíritus y está la materia. Y la materia no se mueve si no tiene espíritu. Y los espíritus no se pueden manifestar si no tienen materia, en términos de cuando encarnan para que puedan seguir espiando. De la acción simultánea de esos 2 principios resultan fenómenos especiales que se tornan naturalmente inexplicables si se prescinde de uno de ellos, del mismo modo que la formación del agua sería inexplicable si no se tomara en cuenta uno de sus elementos constituyentes en oxígeno o el hidrógeno, H2O, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Entonces, estoy mirando si estoy grabando, sí. Entonces,
el mejor ejemplo básico es el agua, que tiene dos elementos. Tú no puedes cambiar esos elementos porque en el momento que tú cojas, y ahí lo voy a explicar, el cambio de añadirle un oxígeno más o un hidrógeno más se convierte hasta en un corrosivo, te rompe el estómago por ahí por abajo. Eso lo hizo Dios. Eso es un invento de Dios que nadie lo puede explicar. Al demostrar la existencia del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo material, el espiritismo proporciona la explicación de una inmensidad de fenómenos que no se han comprendido y que en ese tiempo, ¿verdad? Digo yo, nadie había pensado en eso. Pero como los espíritus están millones y billones de años adelantados, te lo pusieron ahí para que te beneficiaras de eso. Y viene la gente y te lo quieres cambiar por opiniones personales. Y de eso se trata este video. Las opiniones personales en el espiritismo no valen nada, son basura. No se necesitan opiniones personales de ninguno de los conceptos específicos del espiritismo. Ah, que usted no cree en la reencarnación, pues no reencarne. Como decía Ocho, que no creía en la reencarnación. Y dice, el espiritismo proporciona la explicación de una inmensidad de fenómenos que no se han comprendido y que por eso mismo han sido considerados inadmisibles por parte de ciertas clases de pensadores. Esos hechos abundan en las escrituras, pero sus comentarios, sus comentadores de lo que dice la Biblia, no han conseguido llegar a una solución racional, pues ignoraban la ley que los rige, ubicados en dos campos opuestos. O sea, que los que escribieron la Biblia no pensaron en la parte espiritual, no la conocían, nadie se lo había dicho. 18 siglos después aparecen los libros codificados y aparece Allan Kardec. Y la aparición de Allan Kardec en la escena, con el espíritu de verdad anunciado por Jesús, es trascendental para toda la humanidad. Entonces, el que usted me vea hoy en este video, lo voy a poner a pensar. Está perdiendo el tiempo en no pensar en estas cosas que conllevan qué va a pasar con su vida futura. Porque usted llegó hasta aquí de alguna manera, pero su vida futura depende de estos conocimientos. Evita que se quite la vida en los momentos difíciles. Ayuda a que su espíritu adelante, para que llegue un momento que esté bien próximo a ser puro y perfecto. ¿Cuándo? Innumerables encarnaciones. Nadie lo puede decir. Y que por eso mismo han sido considerados inadmisibles por parte de ciertas clases de pensadores. Esos hechos abundan en las escrituras, pero sus comentadores no han conseguido llegar a una solución racional, pues ignoraban la ley que los rige, ubicados en dos campos opuestos. Han girado siempre dentro del mismo círculo de ideas, los unos menospreciando los datos positivos de la ciencia, los otros sin considerar el principio espiritual. O sea, esos dos grupos, yo no creo en la ciencia, y otros sin considerar el principio espiritual. Qué gran problema para esas personas incrédulos, no saben nada de nada, no aportan nada de nada, le hacen perder el tiempo a ellos mismos y a los demás. Pero los espíritus lo dijeron. Hay esos dos grupos que hacen eso. Esa solución se encuentra en la acción recíproca del espíritu y la materia. Es verdad que ella quita a la mayoría de esos hechos su carácter sobrenatural. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Pregunta el espíritu. ¿Qué vale más? ¿Admitirlos como resultado de las leyes de la naturaleza o rechazarlos por completo? Lo mismo. O lo rechazas, el resultado viene siendo lo mismo. Si los admites, o sea, que en cierta manera no cambia el efecto del resultado, como dicen las leyes de matemáticas. Su rechazo absoluto, que es la primera parte, que tú lo rechazas porque no lo crees, acarrea la negación de la base misma del edificio, mientras que admitirlos de ese modo, apenas suprimiendo lo accesorio,
Y de ese modo, apenas suprimiendo lo accesorio, la base queda intacta. Por eso el espiritismo conduce a tantas personas a la creencia en verdades que no hace mucho consideraban meras utopías. Ya empezaron a pensar, 18 siglos después. ¿Cuándo? 18 siglos después. ¿Y por qué 18 siglos después? Porque así lo quisieron los espíritus. Así lo quiso Dios. Que hubo cierta madurez para que se recibiera esta información. Porque de lo contrario nos mataba la Gran Inquisición. Nos mataba el infierno. Y nos mataba el diablo, que ninguno de ellos existe. Esa superstición. Es ridículo que tú pienses que el diablo existe. Es ridículo que tú pienses que hay un infierno. ¿Dónde está? No, que allá en Rusia lo encontraron en el 2007 y se oían unos ruidos allá abajo. ¿Y qué será el infierno? ¿Y dónde está? Entonces, esta obra, refiriéndose al libro de los espíritus, el libro de Génesis, es pues, como ya lo hemos dicho, un complemento de las aplicaciones del espiritismo, desde un punto de vista especial. Los materiales estaban listos, la información estaba lista, o al menos elaborado desde hace mucho tiempo, pero aún no había llegado el momento de que fueran publicados. O sea, todo eso estaba disponible, pero tuvieron que llegar los espíritus para decir, no, esto va aquí así. Sí. Me perdí, disculpen, déjenme buscar otra vez aquí, esto está pequeño aquí. Era preciso, en primer lugar, que las ideas que debían servirse para esto publicarse, ¿no?, de base llegaran a la madurez, y además que se tomara en cuenta la oportunidad de las circunstancias. El espiritismo no tiene misterios ni teorías secretas. Solamente los masones y los Illuminati que hacen todo en secreto. Yo no quiero eso, no me invite para eso, yo no voy a eso. El espiritismo no tiene misterios ni teorías secretas. Todo en él debe ser dicho con claridad, a fin de que todos puedan juzgarlo con conocimiento de causa. Tú lo dices, y si ellos quieren creerlo, lo creen. Si no, pues siguen caminando. No obstante, cada cosa debe llegar a su tiempo, para que llegue con seguridad. Una solución dada a la ligera, antes de que la cuestión se elucide por completo, sería más una causa de retroceso que de avance, en la que aquí tratamos la importancia del asunto, nos imponía el deber de evitar toda precipitación. Fueron bien calculadores. Imagínate, fueron calculadores los espíritus, que no crearon ninguna polémica con Jesús y el Cristo, sabiéndose que el Cristo era un título, sabiéndose que Jesús fue nacido en Belén, en Nazaret, y el Cristo creado por los cristianos, en 2 versículos solamente se utilizan en la Biblia, uno en Mateo y otro en Lucas, donde habla de que el Cristo nació en Belén, y pusieron allí un pesebre, y llegaron los Reyes Magos, y la estrella de Belén, y toda la cuestión es ahí, y todo con el vacilón de decir, no, lo que pasa es que ese es el Cristo, que ya Jesús había rechazado, y no me llevan el Cristo. Mateo 16, 20, no me vayan, o 20, 16, uno de los dos, siempre tengo la confusión, uno de los dos es, 20, 16. No me llaman el Cristo. Y le dijo a María, a su mamá, no le díganle a ellos que yo no soy el Cristo. Ellos están hablando por ahí de que Isaías habló del Mesías prometido. Yo no soy eso, dijo Jesús mismo lo dijo. ¿Y dónde está eso? En la misma Biblia. Porque Jesús no dejó nada por escrito. Pero eso está escrito. Y los espíritus lo validaron. Y yo lo creo. Entonces, en la que aquí tratamos la importancia del asunto, nos imponía el deber de evitar toda precipitación. Entonces pasaron 18 siglos y aparece las mesas giratorias en
el año 1848, el tiempo de Elena White, de los adventistas del séptimo día. Se volvieron locos. El mismo Kardec dice, ¿qué es esto? Tuvo que ir a tocar las mesas y todas las cosas. Pero ¿quiénes eran los que hacían esos movimientos de las mesas giratorias en 1848? Espíritus inferiores, que le dieron permiso que lo hicieran. Espíritus tocadores, que les gustan las manifestaciones físicas, para que la gente... Entonces, eso daba lugar para que creyera la gente de que eso era mentira, que eso era un invento. Y cogieron a las hermanas Fox, hasta las llevaron presas, hasta las cogieron y las metieron en un sanatorio de esto de monjas, un monasterio, para que los curas no podían resistir de que eso se diera, entonces, y todo eran mentiras de los curas y de la Iglesia Católica. Y ellos dicen por ahí, no, porque las hermanas Fox, ellos aceptaron de que ellos cometían fraude con eso. Eso fue al principio. Después se publicó en un periódico en Inglaterra la contradicción de que a ellas la obligaron los católicos, los curas, a que dijeran esas palabras porque ellas estaban desamparadas, no tenían de qué vivir, y le dijeron, usted puede vivir aquí en el de eso con las monjas, el monasterio, ¿cómo le llaman eso? El lugar donde viven las monjas, y le pagamos comida y todas las cosas, nos hacemos cargo de usted, pero tiene que decir que el espiritismo es falso. Así cualquiera, le doblaron el brazo. Pero después el remordimiento era tanto que vinieron y no. Busquen la historia, yo tengo la historia, busquen la historia mía que tengo de la historia del espiritismo, que aparece en el libro de que el espiritismo en su más simple expresión, en la primera parte, yo hice el análisis completo y lo publiqué, y aparecen las dos versiones. Cuando se dijo que las hermanas Fox habían dicho que el espiritismo era falso, que ellos estaban utilizando manzanas amarradas así en los pies para hacer los toques, porque le preguntaban a los espíritus y ellos daban 2 toques, pues sí, y un toque no, o un toque sí y 2 toques no, o sea, y lo movían con la pantorrilla, con los pies. Pero después las hermanas Fox se retractaron, no pudieron vivir con la conciencia. Entonces, el libro de Génesis, y lo puntualizo, lo pongo aquí en rojo, el libro de Génesis espiritista, codificado, escrito y publicado por Allan Kardec el 6 de enero de 1868, escrito por Allan Kardec, dice claramente que su introducción lo siguiente, refiriéndose a lo que significa una opinión personal, aislada, que el espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador del mundo, no puede ser responsable. Eso fue mi nota antes de seguir con la introducción del libro de Génesis. ¿Y qué dice? Antes de que entremos en materia, nos ha parecido necesario definir claramente los roles respectivos de los espíritus y de los hombres en la elaboración de la nueva doctrina. Esas consideraciones preliminares que apartan de ella toda idea de misticismo. Los religiosos hablan de misticismo como algo cósmico, como si fuera una verdad, y hablan del Cristo místico, y el espiritismo establece que el misticismo es mentira, que no es una verdad. Y eso tú vas al libro del Evangelio, el libro de los Medios, artículo 303 del libro de los Medios, y te explica lo que es un misticismo. Y el que es engañado por misticismo se lo merece. Entonces, constituyen el objeto del primer capítulo. Sigue hablando Kardec en la introducción. Caracteres de la revelación espírita. Solicitamos que se atienda con seriedad este punto, porque en cierto modo allí está el nudo de la cuestión. O sea, si entiendes eso, ahí está el nudo, lo puedes romper. O sea, ya tú sabes que por ahí es donde va la cosa. Lo que quiero decir, no me vengas con opiniones personales para algo que ya está establecido, porque ya aquí se está diciendo claramente que eso hay un nudo ahí que no lo puede soltar nadie. ¿Y qué dice? Sin perjuicio de la parte que toca a la actividad humana en la elaboración de esta doctrina, la iniciativa pertenece a los espíritus, pero no constituye la opinión personal de ninguno de ellos,
O sea, vamos a establecer esto. No, porque los espíritus tienen una opinión y se pudieron equivocar. Aquí dice que no viene de la opinión de los espíritus. ¿Qué quiere decir eso, Fran? Que viene de más arriba, papá. Que viene de Dios. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de lo que dijo Dios. Y si tú crees en Dios, como yo, tú entiendes que eso pues no tiene forma de que nadie lo pueda rebatir. Pero no constituye la opinión personal de ninguno de ellos, ninguno de los espíritus. La doctrina no es, ni puede dejar de ser, más que el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. Todo solo bajo esta condición podemos denominar la doctrina de los espíritus. Y si es doctrina de los espíritus, ¿cómo caramba puede venir un hombre con una opinión personal a cambiar la doctrina de los espíritus? ¿Con qué permiso? De lo contrario, sería apenas la doctrina de un espíritu. Y solo tendría el valor de una opinión personal. Entonces, si nos vamos al punto de que lo dijeron los espíritus, no fue un solo espíritu que lo dijo, sino una colección de espíritus. Que lo dijeron aquí y lo dijeron allá y Kardec lo verificó. Y tenía que ser así para que fuera la opinión de los espíritus, verificada y corroborada. Y no fuera una opinión personal. ¿Y por qué eso es importante, Fran? Porque tú vienes y le pides un consejo a alguien y te da una opinión personal. Y si tú no lo verificas y no vas a verificarla, pues te moriste, pum. Entonces dice, viene el punto bien claro, que es la generalidad y concordancia de las enseñanzas. Es bien difícil que se pueda lograr en cualquier libro escrito por Joaquín Trincado, por Divaldo Franco, por André Luis o cualquiera de ellos, por Chico Xavier, Manuel, que tenga esa cualidad, generalidad y concordancia. Generalidad es que aplica a todos y nadie puede decir nada. No, esto es general, esto es algo que no es exclusivo de un grupo específico, un pensamiento individual. Y concordancia con las enseñanzas que ya tenemos en los libros codificados en todo. Por eso es que el que viene y dice, no, yo soy espiritista, pero no leyó más que uno de los libros y después se va por ahí a decir, a hablar peste del espiritismo. Como un señor por ahí, que yo lo tengo de vez en cuando lo publico, que viene, yo era espiritista. Y no eres espiritista, eres espiritualista, nunca fuiste espiritista. Porque lo que estás diciendo es una barbaridad, no cuadra con lo que enseña el espiritismo. Entonces, generalidad y concordancia, ¿verdad? En la enseñanza, tal es el carácter esencial de la doctrina espírita, la condición misma de su existencia y de donde resulta que todo principio que no haya recibido la consagración del control de la generalidad, todo lo que se haya publicado que no tenga que ver con la generalidad como un todo, no puede ser considerado parte integrante de esa misma doctrina. O sea, una opinión personal es solamente aislada, que el espiritismo no se puede hacer responsable. Entonces, como no es una condición generalizada, como es el caso de la CEPA, que estableció 2 cartas de posicionamiento de sus posiciones con relación a puntos importantes de lo que dice la codificación en la de la carta de septiembre del 2010 y la carta de septiembre del 2012, donde establece que se sustituye la reencarnación por palingenesia. Mira qué clase de contradicción más grande cuando la palingenesia se refiere al renacimiento y la reencarnación no habla de renacimiento, habla de reencarnación, de que el mismo espíritu vuelve y surge nuevamente. No puede ser considerada parte integrante de esta misma doctrina, sino una simple opinión aislada cuya responsabilidad el espiritismo no puede asumir. No me venga usted a decir que las cosas han cambiado, que hay una nueva revelación de Arthur Conan Doyle, el famoso, ¿cómo se llama? Sherlock Holmes, que viene la nueva revelación. Mire,
usted publica, los que publicaron eso, que empieza con de León Denis, se tienen que haber dado cuenta que estaba por completo invalidando la revelación que ya habían dado los espíritus, porque todo lo que escribió Arthur Conan Doyle en ese libro está en contra de lo que el espiritismo enseña. Una mezcolanza de religión, una mezcolanza de espiritualismo, una mezcolanza de manifestaciones espontáneas de espíritu, que eso lo prohíbe el espiritismo. Y esa era la nueva revelación. Se la quiso comer. Y todavía lo siguen publicando por ahí, la nueva revelación del espiritismo. Entonces usted cuando lo vea dar antemano, dice, Fran me dijo que este era el señor que escribía esta bayolla, esta basura espiritual. Esa concordancia colectiva de la opinión de los espíritus, sometida además al criterio de la lógica, constituye la fuerza de la doctrina espírita y asegura su perpetuidad. O sea, como no estamos hablando de opiniones personales de ningún espíritu, sino una información que viene de inspiración divina de parte de Dios, pues nadie puede acusarme acá, pues entonces yo puedo cambiarlo porque ellos se pueden equivocar. ¿Qué es lo que dice la CEPA? ¿Qué es lo que dice la FEP, la Federación Espírita de Brasil? ¿Qué es lo que dicen todos ellos? Que Kardec era el codificador, era el, ay Dios mío, me para la palabra, no era el codificador, él, no era el secretario del espíritu, sino que era el, ay Dios mío la palabra, sistematizador. Y eso daba lugar a que Kardec se podía equivocar. Si Kardec se podía equivocar porque él era sistematizador, él era un hombre, él no tenía el poder de la generalidad y la concordancia que presenta la codificación, pues entonces pues nosotros podemos venir y decir, vamos a actualizar esto. Y no se puede actualizar, señora Purúa, no se puede actualizar algo que no te corresponde ni a ti ni a mí, que es una doctrina de los espíritus. Le pertenece a los espíritus. Y te vas a Prolegómeno, tú dices, Kardec, le recordaron a Kardec, acuérdate que esto es nuestro. Esto no es tuyo. Y si tú no estás de acuerdo a seguir, te buscamos a otro que lo hagan. Así lo dijeron los espíritus que hablan Kardec. Entonces, para que mantenga la perpetuidad que esto requiere, que no venga a cambiar a los 100 años por otra nueva espiritualidad, con otro nuevo no solar, y todo eso que está por completo en contraposición, de espaldas a lo que dice el espiritismo, pues entonces los espíritus dijeron, no queremos opiniones personales. Tienes que crear algo nuevo tú y ponerle tu nombre. Para que ella cambiara, o sea, que para que cambie cualquier cosa que está en la codificación escrita, sería necesario que la universalidad de los espíritus cambiara de opinión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los espíritus que escribieron palmo a palmo por 9, 10 años con Allan Kardec, los libros codificados, que fueron revelados, fueron verificados por el método Kardec, que fueron puestos por escritos y publicados, que ya y nadie los ha podido cambiar y nadie los cambió, ni Kardec nunca los cambió, con instrucciones de los espíritus, no cambie lo que hemos hecho. Kardec un día tenía la necesidad de que los espíritus le ayudaran porque él tenía un problema. Él tenía más de 500 cartas que no las había podido contestar. Él tenía ese trauma en la mente. Yo quería contestarle a cada uno de ellos. Y el espíritu dijo, te vamos a ayudar. Pero con la condición de que no cambie lo que ya está establecido. Quiere decir que los libros codificados no se pueden cambiar. Y vinieron los bambalanes empezando por Pierre Gaëtan Leymari con sus opiniones personales y cambió el libro de Génesis por completo, más de 300 adulteraciones. Para que ella cambiara, para que se cambie cualquier cosa de la codificación, sería necesario que la universalidad de los espíritus cambiara de opinión y que ellos acudieran un día para decir lo contrario de lo que dijeron anteriormente. O sea, ¿qué libro hay por ahí que pueda venir a contrarrestar, a invalidar lo que es la verdad eterna, y lo que son los libros codificados, la tercera revelación, con una cuarta revelación o una quinta, como tiene el libro de Urantía, parece que Urantía que se llama, a decir nuevas revelaciones del espiritismo? No pueden, porque el candado se botó la llave. Entonces, si tú no puedes entender eso, pues no digas que eres espiritista, eres espiritualista.
Y no te moleste que yo te diga que tú eres un espiritualista, tú no eres espiritista verdadero. Entonces, para que pudiese cambiar algo, por una opinión personal tendría que venir los espíritus. ¿Y quién es? El espíritu de verdad. Después de 160 años, 200 años aquí, y decir, no, es verdad, eso hay que cambiarlo. Pues entonces fuiste un embustero. Me viene con ese julé para mí, no, entonces tú eres un embustero. Tú no eres el espíritu de verdad. ¿Qué es lo que pasó en México? Con los trinitarios, que yo los enfrenté, y yo les dije, y yo tenía una peculiaridad, que yo me he enfrentado a todos ellos. Y ven acá, ¿cómo es que el espíritu de verdad te dijo en 1950 que iba a haber una trinidad entre la Virgen María, el Espíritu Santo y Dios? Porque lo dijo el espíritu de verdad, fue mentira. El espíritu de verdad no se puede contradecir con lo que ya había dicho 50 años, 100 años antes. Entonces, eso no podían debatirlo, porque todo lo que tiene que ver con el sistema trinitario religioso, de mariano, que hay en México, viene como consecuencia de unas revelaciones que tuvieron de un espíritu malo en 1950. Ah, qué bueno. Ahora que le viste, dice que es un perrito macho, ¿verdad? Entonces quieren utilizar el espíritu de verdad, igual que Joaquín Trincado, 1911, que vino con el julepe de conocerte a ti mismo, ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que vinieron ellos? Se crearon un libro. Cuando empezaron a polemizar conmigo, a discutir conmigo, no, porque nosotros tenemos un libro aquí donde aparece el espíritu de verdad hablando con Joaquín Trincado en 1911. ¿Cuándo? 1911, pues eso es mentira. Porque ya en el 1857 se había escrito el libro de los espíritus y se había dicho claramente que eso que tú estás diciendo que dijo el espíritu de verdad al señor Joaquín Trincado es falso. Que esa carta que tú dices que tiene de Joaquín Trincado para justificar que el espíritu de verdad estaba apoyando a Joaquín Trincado fueron 54 años después del hecho. Una opinión personal. Pero ya sabemos que los espíritus nos habían advertido en el libro de Génesis, ¿no? Son opiniones personales. Dado que la doctrina tiene su fuente de origen en la enseñanza de los espíritus, para que desapareciera, sería necesario que los espíritus dejaran de existir. O sea, es tan y tan contundente la información que tenemos nosotros en los libros codificados, que eso que está ahí no se puede cambiar, no se puede modificar, y que para que se cambiara tendría que ser que los espíritus desaparecieran y no existieran más los espíritus. Imagínate las consecuencias de venir un inepto a decir que puede cambiar las enseñanzas del espiritismo. Eso es también lo que hará que el espiritismo prevalezca sobre los sistemas personales, pues estos no poseen raíces en todas partes. El libro de los espíritus ha visto consolidado. Pepe, cuando pasa el camión de la basura, él le ladra, discúlpenme. Pepe, ¿qué te pasó? ¿Ya llegó el camión? Vete a ver. Me dejas saber, vete. Yo te dejé la puerta abierta, vete. Ahí está Pepe. El libro de los espíritus dice: el libro de los espíritus ha visto consolidado su prestigio porque es la expresión de un pensamiento colectivo. Vamos a abrir la puerta para que él pueda irse a manifestar allá abajo. Vete, que tú te quieres ir. Vete. Espérate, dale. Dale, ahí está. Ahí está Pepe. Bueno, ¿estamos bien? ¿Quién está ahí todavía? Dame la mano. Dame el dedo. Dame el corazoncito. Perfecto, gracias. Ya estamos aquí. Con esto terminamos, pero este video yo tengo que hacerlo porque lo cito en diferentes artículos y no ha aparecido. El libro de los espíritus ha visto consolidado su prestigio porque es la expresión de un pensamiento colectivo general. En abril, dice Kardec, en abril de 1867, 10 años después de haberse publicado el libro de los espíritus, el 18 de abril de 1857, 10 años después, Kardec dice esto: cumplió su primer decenio, hace 10 años que se escribió el libro de los espíritus. En ese lapso
los principios fundamentales cuyas bases se habían asentado fueron sucesivamente completados y desarrollados en virtud de la enseñanza progresiva de los espíritus. Ninguno ha sido desmentido. Nada de lo que diga el libro de los espíritus ha tenido una contradicción y se ha desmentido. Entonces quiere decir que si tú te lo comparas con la Biblia, que tiene más de 100 adulteraciones, 102 adulteraciones, un lado, y hay una computadora que encontró 463 contradicciones en la Biblia. No podemos comparar chinas con botellas, como dicen en Puerto Rico. En ese lapso, los principios fundamentales cuyas bases había sentado fueron sucesivamente completados y desarrollados en virtud de la enseñanza progresiva de los espíritus. Ninguno ha sido desmentido por la experiencia. Todos, sin excepción, han permanecido en pie, más vivos que nunca, mientras que de las ideas contradictorias de algunos han intentado oponerle, ninguna prevaleció, precisamente porque en todas partes se enseñaba lo contrario. Ese es un resultado característico que podemos proclamar sin vanidad, pues jamás nos hemos atribuido el mérito de ello. Los mismos espíritus, los mismos escrúpulos han regido la redacción de nuestras demás obras. Eso es Allan Kardec hablando de la introducción del libro de Génesis, donde está hablando de los otros 4 libros que había publicado ya. O sea, que los mismos escrúpulos, o sea, lo mismo que le pasó al libro de los espíritus, le pasó a todos los demás libros. No ha habido contradicciones. De modo que con absoluta verdad pudimos incluir en sus títulos la expresión que según el espiritismo, porque estábamos seguros de su conformidad con las enseñanzas o la enseñanza general de los espíritus. Lo mismo ocurre con esta obra, que es el libro de Génesis, que por motivos semejantes podemos presentar como complemento de las precedientes, con excepción, sin embargo, de algunas teorías aún hipotéticas que hemos tenido que cuidar de indicar como tales y que deben ser consideradas simples opiniones personales hasta tanto sean confirmadas o rechazadas, a fin de que no pase sobre la doctrina espírita la responsabilidad de ninguna de ellas. Quiere decir que los espíritus dejaron abierta esa puerta, ¿está bien? Si esa opinión personal tú la puedes probar en el futuro, vamos a dejar esa puerta abierta, pero eso es contundente el saber que no se puede contradecir una verdad, una sola verdad. En la teoría de la verdad, libro del cielo y del infierno, artículo 8, al inicio del libro, dice que una sola verdad, una sola mentira en la teoría de la verdad convierte todo el concepto, toda esa teoría en mentiras. O sea, eso no se lo corre, los espíritus no se vienen a correr ese riesgo. No hicieron eso para que eso se quedara allí en 1857 y que vinieran otros bambalanes y se aseguraran de poner unos pensamientos diferentes de lo que es el mundo de los espíritus y no ocasionara que la humanidad progresara. Entonces, eso en algunas versiones aparece firmado por Allan Kardec, pero eso no es correcto. Ninguno de los escritos se pueden considerar. Me parece que funciona porque es la introducción que él tuvo que escribir y decir quién le escribió, Allan Kardec. Pero fuera de todo eso, cualquier comentario que escriba y que tenga Allan Kardec de firma es falso. Asimismo, los lectores asiduos de la revista espírita ya deben de haber notado, bajo la forma de esbozos, la mayoría de las ideas desarrolladas en esta obra, conforme lo hemos hecho con las anteriores. A menudo la revista representa para nosotros un terreno de ensayo destinado a sondear la opinión de los hombres y de los espíritus. O sea que Kardec tenía su propósito para tener una revista espírita que simplemente validara lo que se estaba diciendo en los libros codificados.
y que fuera el atalaya, lo que dijera, lo que decía todo el mundo de lo que se estaba publicando y lo que opinaba cada cual, que podían irlo a decir allí, él lo ponía por escrito. A menudo la revista representa para nosotros un terreno de ensayo destinado a sondear la opinión de los hombres y de los espíritus sobre algunos principios antes de admitirlos como partes constitutivas de la doctrina. Todo lo que se publicó en las revistas espíritas de 1858, dirigida por Allan Kardec, hasta 1869, la última que pudo él tener acceso fue, me imagino que la de marzo, la de febrero de 1869, todas ellas tenían que tener como base lo que decían los libros codificados. Luego de ese tiempo no se puede responsabilizar a Kardec ni a los libros ni a los espíritus. Entonces, los espiritistas verdaderos no necesitamos aceptar cambios en las enseñanzas del espiritismo moralizador y consolador al mundo, que es el espiritismo verdadero, con opiniones personales aisladas, ese es mi comentario, de un solo espíritu, que el espiritismo no puede responsabilizarse. Acuérdense que dice Kardec que la doctrina de los espíritus no es de un solo espíritu, para que no se pudiera considerar como una opinión personal. Entonces cualquiera que venga con una opinión personal, no, porque Johanna Angelis, la mentora de Nivaldo Franco, ha establecido un mandato, la imposición de la mentora. A mí me lo decían y yo dije, pero ¿cómo es posible que un espíritu te imponga a ti un criterio si la codificación dice en la introducción del libro de Génesis que no se pueden imponer? Esto no es algo, de hecho, cuando tú buscas qué es un espíritu que se impone, es un espíritu malo. No se pueden imponer. ¿Y dónde está eso? En el libro de ¿qué es el espiritismo? En la ítem 70. En 70 al 78 te encuentras que los espíritus que se imponen son espíritus inferiores. Entonces, los espiritistas verdaderos, y eso lo leí, muchos de los que no me conocen, a mí, a Frank, consideran que lo que predico es fantástico, fanatismo, sincretismo o dogmatismo religioso, pero no puede existir dogmatismo cuando los argumentos pueden ser probados. Si yo lo que estoy diciendo todo relacionado al espiritismo es de acuerdo a lo que dijeron los espíritus, tú no me puedes decir a mí que yo soy un dogmático. Cuando los argumentos pueden ser probados, porque están ahí en los libros, y yo soy espiritista, yo estoy predicando espiritismo, yo no estoy predicando el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando los argumentos pueden ser probados, Allan Kardec refutó el dogmatismo religioso en el espiritismo verdadero, pues sus enseñanzas se sostienen con la verdad absoluta espiritista, con hechos reales. Lo puso por escrito en las dos cartas que le envió en la revista, en el periódico El Universal de Francia, en el mes de abril de 1859, cuando refutó de que consideraran el espiritismo como una religión. Lo dijo claramente, esto no es dogmatismo, porque podemos probar los hechos. Las opiniones personales, aisladas, el espiritismo no se hace responsable. ¿Y qué es una opinión personal en el espiritismo? Y ahí tengo un artículo que lo publico, donde explico todo esto que yo he hablado hoy. Ninguna opinión personal aislada podrá justificar ningún cambio específico en las enseñanzas del espiritismo. O sea, quiere decir que usted ahórrese a hablar con Frank Montañez, argumentar sobre unas nuevas ideas de que el espiritismo hay que verlo desde otro punto de vista, porque yo no voy a estar de acuerdo con eso, le voy a cerrar la puerta, no, le voy a colgar el teléfono. No, usted no puede venir aquí a cambiar nada si no tiene esa autoridad de generalidad y concordancia que tienen los libros codificados. Menos aún, una opinión personal podrá imponer criterios que afecten la eterna verdad absoluta del espiritismo. Ningún libro apócrifo, como lo es No Solar, conceptos como el umbral, ciudades o colonias espirituales de Chico Xavier,
ni las cartas de posicionamientos apócrifas de ninguna organización espiritualista, religiosa, laica o atea podrá prevalecer en contra de las enseñanzas y las creencias del espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo, que es el verdadero espiritismo. No puede venir aquí a justificarme una carta de posicionamiento diciendo que ustedes tienen derecho a pensar diferente. No, aquí no tienen derecho a pensar diferente. O piensas igual o no eres. Eres o no eres. Aquí no se da la opción de que tú puedas pensar diferente. Eso está en la carta de posicionamiento, la número 1, la de 2010 de la Confederación Espírita Panamericana de Brasil. O sea, que no esas justificaciones vienen de personas. Ahora mismo la CEPA está teniendo una infusión increíble de personas que vienen de la iglesia, muy científicos, religiosos, que vienen a combinar lo que es la religión cristiana y el espiritismo con el racionalismo y con el laicismo. Entonces todo eso se lo inventan, y cuando vienen personas como yo, que soy estudioso del espiritismo, me doy cuenta de eso. No, eso no es cierto. Eso no es espiritismo. Con eso no me atrae a mí, pero puede atraer a personas que tengan ese pensamiento, porque todo se basa en que la gente cree lo que conoce, pero no acepta lo que no conoce. Y es lógico, pues yo creo en lo que yo quiero creer, pues cree en lo que tú quieres creer. Tú quieres creer en la tierra plana, pues tú quieres creer que no hubo alunizaje en la luna, cuando allí hay pruebas de hasta ¿cómo se llama? Las huellas que dejó el Armstrong, que no se borraron nunca porque ahí no hay viento. Bueno, de todas maneras, pues esto es el propósito de este video, no sé si es el tercero, que habla sobre qué es una opinión personal en el espiritismo. No podemos aceptar opiniones personales aisladas que vengan a cambiar los conceptos básicos del espiritismo. ¿Y cómo usted puede manejar eso? Sabiendo qué es lo básico. ¿Y cómo yo puedo lograr eso? Leyendo los libros codificados. Si tú no lees los libros codificados, tú no sabes lo que te están diciendo, si es o no cierto, si es lo que acepta o lo que rechaza el espiritismo. Entonces tienes que leer los libros codificados si quieres hablar sobre este tema con personas como yo, que estudiamos esto